Esta vez vamos a desarrollar el tema de reumatología, la primera parte. Bueno, reumatología es un tema un poquito difícil, pero no tanto como nefrología que habíamos visto, ¿no? Pero vamos a ver las partes más importantes y que sobre todo sirvan para dar exámenes. Empezaremos a ver cómo es la evaluación de un paciente reumatológico. Vamos a tener que ver varias cosas al evaluar, ¿no? Primero, cuál es la distribución de las articulaciones. No es lo mismo que a un paciente le duela una sola articulación o que le duelan varias o que le duela de forma simétrica. Por ejemplo, si es poliarticular simétrico, o sea, es decir, que le duelen varias articulaciones, más de 3, de manera simétrica a ambos lados del cuerpo, las posibilidades diagnósticas son pues artritis reumatoide, lupus, ¿no? Un parvovirus puede ser, o hepatitis B. La hepatitis B está bastante metido en reumatología. Puede asociarse a varias enfermedades. Por ejemplo, si les duele una sola articulación, o sea, monoarticular, va a depender del lugar donde les duela también, ¿no? Puede ser una osteoartritis. Por ejemplo, el lugar más común de osteoartritis es la rodilla. Puede ser una artritis por cristales, o sea, una gota o una pseudogota. Podría tratarse de una artritis séptica, en el cual tendríamos a un paciente que luce tóxico, que además puede tener fiebre, ¿no? Y con mucho dolor de la articulación. Puede ser simplemente un trauma, que el paciente se haya golpeado en la articulación, o en casos de hemofilia, por ejemplo, vemos la hemartrosis, ¿no? Pacientes con hemofilia sangran dentro de la articulación y es una sola la articulación que está afectada en un momento dado. Otra característica es la artropatía migratoria. Esto quiere decir, artropatía migratoria significa que, por ejemplo, nos duele una articulación un tiempo, una semana, 2 semanas, luego empieza a doler otra articulación y la primera deja de doler, ¿no? O sea, va migrando. El dolor se va trasladando de una hacia otra articulación. Esto es característico de la fiebre reumática, ¿no? En el cual las articulaciones van cambiando el lugar de dolor. O la infección gonocócica diseminada, ¿no? También. Cuando es asimétrica y oligoarticular, o sea, quiere decir menos de 3 articulaciones y a un solo lado, o preferentemente más hacia un lado que al otro, nos estamos encontrando frente a un grupo de enfermedades que son las espondiloartropatías, que las vamos a ver también posteriormente, o las osteoartritis también pueden dar de un solo lado y con pocas articulaciones, ¿no? En cuanto a la duración, puede ser crónica o puede ser aguda. Cuando hay un dolor crónico de varios años, varios meses, ¿no? Al paciente le preguntamos si ya sintió ese dolor antes, podemos estar hablando de una osteoartritis, que vamos a verlo en el día de hoy. Y si son agudas, por ejemplo, una artritis séptica, es decir, una infección en una articulación, se instala de manera rápida, de manera aguda, ¿no? Y también las artritis por depósito de cristales, como la gota o pseudogota, también tienen ataques agudos de dolor, que son por lo general de duración de un día. El paciente viene porque la noche anterior le dolió, o máximo porque 2 noches anteriores le está doliendo. Hay que evaluar también los síntomas asociados. Por ejemplo, si el paciente tiene síntomas sistémicos, le duelen las muñecas, pero además tiene síntomas sistémicos como baja de peso, anorexia, puede tener fiebre, ahí hay que pensar en enfermedades sistémicas, ¿no? El lupus es una de las enfermedades sistémicas en las que podríamos pensar, de acuerdo también al grupo etario al que pertenezca la persona. Por ejemplo, si se acompaña de queratoconjuntivitis seca, o sea, sequedad de los ojos y sequedad de la boca también puede ser, es probable que el problema sea un síndrome de Sjögren, o un síndrome de Sjögren agregado a otra enfermedad, ¿no? El síndrome de Sjögren es el síndrome de ojo seco y boca seca, así le conocen también. Y si nosotros encontramos un engrosamiento de la piel, podríamos estar refiriéndonos a una esclerosis sistémica, ¿no? La esclerosis sistémica se caracteriza porque se engruesa la piel, empieza a aparecer enfermedad pulmonar intersticial, o sea, fibrosis pulmonar, ¿no? Hipertensión pulmonar, varias cosas. Y tenemos que ver la evidencia de la inflamación articular. ¿Qué datos nos dan a nosotros evidencia de que esa articulación a la que el paciente se refiere está inflamada? Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoidea, el paciente nos refiere rigidez por las mañanas.
O sea, nos dice, yo me despierto y las manos están duras, no están rígidas. Tengo que empezar a sobármelas, a empezar a tratar de moverlas y después de cierto tiempo empiezo a moverlas recién. ¿No? Eso es una evidencia de inflamación. O sea, en esas articulaciones en las que han amanecido rígidas hay inflamación o ha habido inflamación. ¿No? Ahora, la rigidez no solo es característica de la artritis, claro, la rigidez en las manos sí, inclusive como vamos a ver es un criterio de diagnóstico de la artritis, ¿no? Pero hay otro tipo de rigideces, por ejemplo, hay rigidez en la columna en la mañana. Imagínense que un paciente se despierta adolorido con rigidez en la columna vertebral, puede ser dorsal, lumbar. Y al igual que un paciente con artritis reumatoidea nos dice que a medida que va pasando el día y va haciendo ejercicios de media hora, una hora, ya se suelta la columna, ¿no? Eso es, por ejemplo, un signo de una espondilitis anquilosante, ¿no? También indica inflamación de esas articulaciones de la columna. O sea, todo lo que es rigidez por las mañanas o rigidez después de descansar un largo tiempo, indica inflamación de esas articulaciones. Otros signos de inflamación tenemos el eritema, ¿no? O sea, se pone roja la inflamación, la articulación, eso es fácil de ver. El calor también, ¿no? Podemos palpar con el dorso de nuestra mano y palpamos que la articulación puede estar caliente. Y marcadores indirectos de que hay inflamación, puede ser articular o puede ser de manera sistémica, la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, ¿no? Que pueden estar elevadas. Estos son también marcadores de inflamación. Vamos a repasar un poquito los exámenes auxiliares en reumatología que son muy importantes. Cada vez que nosotros nos enfrentemos a un paciente que tiene una articulación inflamada y en la cual vemos líquido y podemos aspirarlo, hay que aspirarlo, hay que hacer una punción articular. No es difícil, muchos de ustedes al hacer su residencia lo van a aprender. Y cuando hagamos la aspiración articular hay que tener en cuenta en mente las 3 letras C. O sea, hay que ver las células, hay que ver cristales y hay que mandar cultivos, ¿no? De eso va a depender nuestro diagnóstico. Lo más importante que ustedes tienen que recordar es las células, que es algo que siempre preguntan en los exámenes, ¿no? Por ejemplo, si las células en el aspirado de la articulación nos sale entre 200 y 2000 células, algunos dicen hasta 5000, podemos estar pensando que se trata de una osteoartritis, ¿no? Una osteoartritis es una enfermedad por degeneración, lo que le llaman artrosis también, ¿no? Ahí no tiene por qué haber mucha inflamación. Hay pocas células, entre 200 o 2000 o hasta 5000, dicen algunos textos. Una artritis traumática también en la cual uno se golpea una rodilla fuerte, ¿no? Luego le está doliendo, se pone roja, aparece líquido, hacemos la punción y vamos a encontrar pocas células. En cambio, cuando la artritis es inflamatoria, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, la articulación se inflama, ¿no? En las primeras, en la traumática y en la osteoartritis no hay inflamación, solamente hay aumento de líquido, ¿no? Por algún otro motivo. En cambio, en las artritis inflamatorias, como en la artritis reumatoidea o en las artritis por lupus o en las enfermedades reumatológicas, por lo general vamos a encontrar las células entre 5000 y 50000 por milímetro cúbico también. Y esto también es importante recordar, si la artritis se está acompañando, se está produciendo por una infección, es una artritis séptica, el conteo de células es mucho más elevado, más de 50.000 en ese aspirado de líquido articular, ¿no? Más de 50.000 células por milímetro cúbico. Bien, entonces esto es importante recordarlo. Vamos a ir repasando cuando vayamos viendo los demás tipos de artritis y ya, para que quede bien fijado, ¿no? Ahora, ¿puede existir una artritis séptica con menos de 50.000 células? O sea, aquí vimos que se caracteriza por tener más de 50.000 células por milímetro, pero puede haber, sí, ¿no? Si el paciente está usando recientemente antibióticos. Por ejemplo, un paciente ya viene con su articulación grande, roja, caliente, le hacemos la aspiración y tenemos 20.000 células. Hay que preguntarle si está usando, de repente ya le han dado antibióticos los días previos, por eso ha bajado, ¿no? Ahora, también puede darse casos mixtos o combinados. Imagínense que un paciente tenga enfermedad por cristales, por depósito de cristales en la articulación, que se llama gota. Si a esa enfermedad se le suma en esa misma articulación una infección, entonces podemos encontrar más de 50.000 células, ¿no? Y a la vez cristales. O sea, en este caso nos indica que hay infección y además hay una artropatía por cristales.
Puede haber combinaciones, pero si ustedes tienen esto de acá en mente, no van a tener problemas, ¿no?, en responder las preguntas. Y hay que tener en cuenta que los cultivos solo son positivos en menos de la mitad de los pacientes con artritis séptica gonocócica, que es la manera más común. O sea, el gonococo, el que produce la gonorrea, es el germen más común, por lo menos en personas jóvenes, ¿no?, adultas y jóvenes, en producir artritis séptica. Bueno, eso con respecto al aspirado articular. Tenemos también los anticuerpos antinucleares, ¿no?, como pruebas diagnósticas o de screening en reumatología. Bueno, hemos escuchado hablar mucho de ellos. ¿Qué son? Son anticuerpos dirigidos contra diferentes partes del núcleo de las células. Por eso se llaman antinucleares, ¿no? O sea, son anticuerpos que nuestro propio cuerpo lo va a producir, son inmunoglobulinas, son anticuerpos, pero dirigidos contra diferentes partes del núcleo de las propias células. ¿Por qué se empiezan a formar esos anticuerpos? Es todo un tema de debate, no se sabe, hay artículos en todas las revistas científicas y no se sabe con certeza, pero se sabe que las mujeres son las que suelen tener más este tipo de anticuerpos, y también las mujeres son las que tienen más enfermedades reumatológicas, ¿no?, sobre todo las mujeres jóvenes. Al parecer los estrógenos o el ambiente podrían influir en esta formación de autoanticuerpos. Mire, estos anticuerpos antinucleares aparecen en pacientes cuyo sistema inmune está predispuesto ya a formar anticuerpos contra sus propios tejidos, contra uno mismo. Puede aparecer en diversas enfermedades, las más representativas el lupus eritematoso sistémico, ¿no?, en la enfermedad de Sjögren, que dijimos ojo seco, boca seca, ¿no?, y en la esclerosis sistémica, en la cual dijimos que la piel se va a endurecer. Este dato hay que tenerlo en cuenta. Esos anticuerpos antinucleares son positivos en el 5% de las personas normales, pero son a títulos bajos. O sea, el 5% puede tenerlo. Eso no indica que esté mal, que esté enfermo. ¿Cómo se detectan? ¿No? Imagínense, yo agarro y les saco a ustedes sangre, ¿no?, y en su sangre obviamente hay anticuerpos. Y su plasma y la sangre de ustedes lo voy a exponer a células del laboratorio, que por lo general son células de carnero, ¿no?, y luego los voy a marcar con otras sustancias inmunofluorescentes también, y vamos a verificar si los anticuerpos se han reaccionado contra distintas partes del núcleo. Eso se ve por el microscopio, se usa inmunofluorescencia. Vamos a ver, hay varios patrones. Los patrones vamos a reconocerlos así, o sea, esto es como se ve al microscopio, ¿no? Ustedes pueden ver en esta imagen de acá que la fluorescencia es más periférica, ¿no?, está alrededor. Aquí la fluorescencia es más homogénea, pero como que por parchecitos. Aquí es diferente, ¿no? Son diferentes tipos de fluorescencia y eso determina los patrones, ¿no? El patrón homogéneo, moteado, centrómero, nuclear, periférico son los patrones que se tienen que identificar, ¿no? En el homogéneo todo el núcleo celular se vuelve fluorescente. En el moteado, como habíamos visto, ¿no?, es un patrón así, donde hay lugares fluorescentes y al costado lugares que no tienen fluorescencia. El centrómero solamente se va a ubicar con los centrómeros, como vamos a ver en un ratito, el nuclear y el periférico. Esto, para detectar, tiene que ser pues gente que se ha preparado en esto, ¿no? Los diferentes patrones de esos anticuerpos no son específicos de una enfermedad en particular, pero pueden asociarse y guiarnos hacia un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un patrón periférico, o sea, este de acá, así un patrón periférico, estamos pensando que es más probable que el paciente tenga lupus eritematoso sistémico. Si el patrón es homogéneo, o sea, todo el núcleo, no es específico, moteado tampoco son específicos, el nucleolar nos puede indicar esclerosis sistémica, y si nos dicen patrón centrómero, hay una enfermedad que se llama CREST, ¿no?, que viene con esclerosis, problemas esofágicos, enfermedad de Raynaud, es todo un síndrome. Después vamos a ir viéndolo, seguramente en la segunda parte. Bueno, ya dijimos los patrones, y en este gráfico está más bonito, ¿no?, más esquemático. Ustedes ven arriba el patrón periférico, que se asocia al lupus eritematoso sistémico, dijimos, ¿no?, el patrón periférico. El patrón homogéneo
no es específico, ¿no? Y el patrón moteado tampoco es específico, pero puede asociarse a muchas enfermedades diferentes, ¿no? No son específicos. El anticentrómero, el patrón de centrómero, se asocia a este síndrome CREST, ¿no? Calcinosis, Raynaud, enfermedades esofágicas, esclerosis sistémica y telangiectasias. Eso es CREST, ¿no? Casi nunca preguntan esto. Y el patrón nucleolar, por ejemplo, más o menos se ve así en la inmunofluorescencia. Son anticuerpos contra los nucleolos y se pueden presentar en lupus o en algún tipo de esclerosis también, ¿no? Y ahora, estos anticuerpos antinucleares ya pueden llegar a ser específicos, ¿no? Se pueden dosar específicamente qué tipo de anticuerpo antinuclear son. O sea, lo primero que hacemos en un paciente con enfermedad reumática es vemos si lo examinamos, vemos si tiene signos de inflamación, signos sistémicos, si tenemos una articulación con líquido, la aspiramos, ¿no? Le sacamos velocidad de sedimentación globular, le sacamos PCR que indirectamente nos van a indicar inflamación, y si todo esto va yendo positivo, le sacamos un anticuerpo antinuclear, mandamos a ver si es que es cualquier tipo de los patrones que hemos visto, y si ya van diciéndonos que sí tiene un tipo de patrón y que la dilución es alta, entonces vamos a buscarlo de manera específica y vamos a podemos pedir esta lista de acuerdo a lo que estemos pensando, ¿no? Son diferentes patrones. Por ejemplo, este es el anti-DNA nativo o anti-DNA doble cadena, ¿no? Double strain en inglés, anti-DNA doble cadena. Miren, este anti-DNA nativo doble cadena solamente se presenta en lupus eritematoso sistémico, ¿no? El lupus, por cierto, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un paciente con lupus. Por lo general son mujeres jóvenes, ¿no? Mujeres jóvenes a las que les da y tienen compromiso de todos los sistemas. Y sobre todo nos va a indicar, dice, actividad de la enfermedad. Y se asocia a nefritis lúpica, o sea, afectación del riñón por el lupus. En el lupus, la afectación del riñón es un marcador de mal pronóstico. La mujer que tiene lupus y que se afecta su riñón es indicación de mal pronóstico, ¿no? O empeora el pronóstico, por lo menos. ¿Qué cosa más se presenta solo en lupus? El anti-SM o anti-Smith, le dicen algunos. Anti-Smith y anti-DNA doble cadena son anticuerpos que solo se presentan en el lupus. Son tipos de anticuerpos antinucleares que solo se presentan en el lupus. Claro, no se presentan en todos los lupus. Por ejemplo, el anti-DNA solo se presenta en el 60% de los pacientes con lupus y el anti-SM en 25 a 30%. Pero si nos sale un anti-DNA, ya estamos haciendo un diagnóstico de lupus, ¿no? O si nos sale un anti-SM, ya estamos haciendo un diagnóstico de lupus. Eso sí pueden preguntar, ¿qué tipo de anti-DNA? Por ejemplo, el antihistona es un anticuerpo contra las histonas de las células. Esto se asocia a lupus inducida por drogas o por medicamentos, ¿no? O lupus medicamentosa en el 95% de las personas. Hay varios medicamentos que se asocian con la aparición de un cuadro muy parecido a lupus. Vamos a revisar también después cuando veamos lupus qué fármacos, ¿no? Pero esto hay que tenerlo en la mente. Antihistona igual a lupus inducido por medicamentos. Eso también preguntan, el anti-Ro y el anti-La, ¿no? El anti-Ro se asocia a lupus neonatal. Varias veces lo he visto en los exámenes de residencia, ¿no? El anti-Ro se asocia a lupus neonatal. Y el anti-La se asocia bastante a síndrome de Sjögren. Como ya dijimos, el anticentrómero a CREST, ¿no? Y el anti-RNP o antirribosoma dice 100% en el tejido, en la enfermedad de tejido mixto conectivo, ¿no? Enfermedad de tejido conectivo mixto. De aquí lo que tenemos nosotros que memorizar es anti-DNA nativo o anti-DNA doble cadena, solo se presenta en lupus. Anti-SM o anti-Smith, solo en lupus también. Antihistonas en lupus-like, enfermedad lupus-like o enfermedad parecida a lupus inducida por medicamentos. El anti-Ro en lupus neonatal y anti-La en Sjögren, ¿no? Esos tenemos que memorizarlo para ir a dar un buen examen. Bueno, correlación clínica. Vamos a ver cuál es la correlación clínica, ¿no?
Vean, el 95% de los lupus, o sea, casi todos los pacientes con lupus eritematoso tienen anticuerpos antinucleares positivos. Y un anticuerpo negativo puede ayudar a excluir lupus. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos una persona en la cual pensamos que puede estar teniendo un lupus eritematoso, hay que sacarle primero un anticuerpo antinuclear. ¿Cuánto cuesta? 60 soles. ¿No? Si en el hospital lo hay, ¿sabes? Por 60 soles te haces un ANA. Pensando en lupus. O sea, es muy sensible para el lupus. 95% de lupus tienen ANA positivo. Pero hay que recordar, como dijimos al inicio, que un ANA positivo puede ser un falso positivo. Puede estar presente hasta en el 5% de las personas sin enfermedades, ¿no? Y hay que también tener en cuenta que un ANA positivo en una persona con artritis y, por ejemplo, con derrame pleural o con todos los síntomas de lupus, sí puede ser un lupus, ¿no? O sea, el ANA positivo se tiene que evaluar en función al paciente. ¿Cómo está el paciente? Si la vemos muy mal y tiene un ANA positivo y todo concuerda con lupus, entonces lo más probable es que sea lúpica, ¿no? Pero si es positivo en una persona por lo demás sana, puede ser un falso positivo. Bien, esta pregunta. ¿El mejor test de screening en lupus eritematoso cuál es? ANA, ¿no? Anticuerpos antinucleares. El factor reumatoideo no es, ¿no? Más se asocia a artritis reumatoide. Los ANCA, ¿no? Son los anticuerpos anticitoplasmáticos que más se asocian a un tipo de vasculitis, que son vasculitis por ANCA. BCG y PCR son reactantes de fase aguda, o sea, sus valores se van a encontrar elevados en cualquier tipo de inflamación. En el lupus se van a encontrar elevados, en tuberculosis se pueden encontrar elevados, ¿no? En vasculitis, en varias cosas. Entonces el mejor test de screening es ANA. Otra pregunta. Son anticuerpos específicos del lupus eritematoso sistémico. ¿Cuál dijimos? A ver, anti-DNA nativo, sí, ¿no? Antihistonas, no, este se asocia a lupus por medicamentos. Anti-RO, no, a lupus neonatal. Anti-LA, a síndrome de Sjögren. Anti-SM, sí, y anti-DNA doble cadena nativo también. La respuesta es la C, ¿no? Otro test diagnóstico es el factor reumatoideo. ¿Qué es el factor reumatoideo? Ustedes lo han escuchado, ¿no? Y ya la mente se viene artritis reumatoide. Es un anticuerpo dirigido contra la porción constante de la inmunoglobulina G. Ustedes recuerdan que las inmunoglobulinas tienen dos porciones, ¿no? Una porción que se llama variable y una porción que se llama constante. O sea, es una proteína que tiene dos porciones, variable y constante. La porción variable es la que varía de inmunoglobulina a inmunoglobulina y le confiere la especificidad para cada germen. Una inmunoglobulina contra una proteína de una bacteria es diferente que la inmunoglobulina contra otra bacteria. Y de eso depende de la fracción variable, o sea, la fracción que se va a unir a las bacterias. En cambio, la otra parte del anticuerpo es la fracción constante. Es la que se mantiene constante entre todo un grupo de inmunoglobulinas, ¿no? En este caso, en las inmunoglobulinas G, la fracción constante es atacada por ese anticuerpo. O sea, es un anticuerpo contra otro anticuerpo, ¿no? Pero contra la fracción constante de la inmunoglobulina G. Y se hace positivo en el 79% de pacientes con artritis. Más redondeamos, en el 80% de pacientes con artritis reumatoide. O sea que puede ser negativo en el 20%, ¿no? De pacientes con artritis. El hecho de que un paciente con artritis tenga factor reumatoideo positivo nos indica que ese paciente tiene una artritis más severa que aquel que tiene factor reumatoideo negativo, ¿no? O sea, el factor reumatoideo no es en sí determinante de que el paciente tiene o no tiene artritis. Puede tener factor reumatoideo positivo o negativo en artritis reumatoide, ¿no? Pero su presencia nos indica mayor severidad. Como dice aquí, no son específicos de AR o de artritis reumatoidea. Y al igual que en los ANA, el 5% puede estar presente en personas normales, que no tienen ningún otro síntoma, ¿no? Y la prevalencia va aumentando con la edad. O sea, a medida que uno se va haciendo más anciano, va aumentando la prevalencia de factor reumatoideo sin necesidad de tener artritis, ¿no? Por ejemplo,
hasta el 20% de personas puede tener el factor reumatoideo positivo en mayores de 65 años sin necesidad de tener artritis reumatoidea, ¿no? Y hay otro anticuerpo, lo hemos puesto por aquí chiquitito, ¿no? Son los anticuerpos antipéptidos hidrolinados cíclicos. No sé si lo han escuchado ustedes, si no lo han escuchado, es hora de que lo tengan presente. También, al igual que el factor reumatoideo, son positivos en artritis reumatoide, ¿no? E inclusive se les ha puesto como criterio de artritis reumatoidea temprana, o sea, marcadores. Parece que los anti-CCP o antipéptidos hidrolinados cíclicos pueden aparecer antes de que aparezca el factor reumatoideo, ¿no? en artritis temprana. Y estos son otros tipos de anticuerpos que también vamos a ver en reumatología. Los anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilos o ANCA. Un poco hemos mencionado y hemos hablado un poquito de ellos cuando hemos visto nefrología, ¿no? Había enfermedades glomerulares asociadas a ANCA también. ¿Qué son los ANCA? Son anticuerpos, o sea, inmunoglobulinas propias producidas por nosotros mismos que van contra ciertas proteínas del citoplasma. O sea, los ANA eran contra ciertas proteínas o ciertos lugares del núcleo y los ANCA son contra el citoplasma, pero de los neutrófilos en el caso del ANCA. Se puede distinguir dos tipos de ANCA, ANCA-C y ANCA-P, ¿no? El ANCA-P es el ANCA antimieloperoxidasa por lo general y el ANCA-C antiproteinasa 3. Ahora, en el ANCA-C, miren que el 90% se va a asociar a granulomatosis de Wegener. Recuerdan cuando vimos glomerulopatías, ¿no? Había dos tipos de vasculitis que afectaban predominantemente al riñón, que eran Wegener y poliangitis microscópica, ¿no? Los dos principales. Aquí el ANCA-C se puede asociar 90% a granulomatosis de Wegener. En cambio el ANCA-P, ¿no? Se asocia a más enfermedades, no es tan específica de una enfermedad, ¿no? El ANCA-C es un poquito más específico de Wegener. El P no, pues, ¿no? A politerritis nodosa, Chorg-Strauss, y en general no son específicos. Pero nos pueden guiar, ¿no? Si tenemos un paciente en los cuales estamos pensando en vasculitis. Aquí para más o menos ver cómo es esto del ANCA-C y ANCA-P. Esto es un neutrófilo, ¿no? Las imágenes azules son cationes fuertes, por ejemplo mieloperoxidasa, proteínas catiónicas fuertes, y los anaranjados son proteínas neutras o débilmente cargadas de manera positiva, ¿no? Por ejemplo el PR3. Se hace el examen de ANCA y los anticuerpos se pueden unir a los cationes fuertes, vamos a tener este patrón, o se pueden unir a los cationes débiles o neutros, ¿no? Y aquí es el ANCA-P de esta manera y el ANCA-C se ve de esta manera. Así más o menos, ¿no? El ANCA-P y el ANCA-C. Eso también por técnicas de inmunofluorescencia se ve, al igual que el ANA. Otro tipo de anticuerpos que también vamos a estudiarlos poco a poco son los anticuerpos antifosfolipídicos. Sí, lo habrán escuchado, ¿no? Son dos tipos. El anticoagulante lúpico y la anticardiolipina. Anticoagulante lúpico nos hace pensar que el paciente podría sangrar porque está anticoagulado. Al revés, ¿no? Al revés, esos dos anticuerpos, si están presentes y determinan un síndrome antifosfolipídico, no hacen que sangremos más, sino hacen que nos trombosemos más, al revés, ¿no? O sea, nos ponen en un estado procoagulante. El síndrome que lo producen es el antifosfolipídico, que es un estado, aquí lo subrayo, procoagulante, con anticuerpos contra fosfolípidos o cardiolipinas, estos dos, ¿no? Se caracteriza porque el TTP está prolongado, o sea, el tiempo parcial de tromboplastina está prolongado. Entonces cualquiera podría decir, si está prolongado el paciente puede sangrar, ¿no? Al revés, pero es procoagulante. Pueden tener falsos positivos de BDRL o RPR, que son exámenes que se usan en sífilis, ¿no? Nosotros podemos sacarle a una persona BDR, RPR y le sale positivo y pensamos que tiene sífilis. De todas maneras hay que pensar que también puede tener un síndrome antifosfolipídico y que esto es solo un falso positivo, ¿no? ¿Por qué se caracteriza el síndrome antifosfolipídico? En mujeres se caracteriza porque más afecta a mujeres porque han tenido abortos o mortinatos a repetición, ¿no? Sin ninguna otra causa.
abortos 1, 2, 3 a repetición, y pueden tener historia de tromboembolismos en cualquier parte del cuerpo, en venas, en arterias, en cualquier arteria o en cualquier vena. Pregunta. Mujer de 28 años con antecedente de 2 abortos espontáneos. Acude por amaurosis en ojo derecho. Amaurosis es la pérdida súbita de la visión, ¿no? Amaurosis en ojo derecho debido a trombo en la arteria central de la retina. La analítica muestra una prueba de BDRL positiva. El diagnóstico más probable, síndrome antifosfolipídico, ¿no? Y miren, acá no estamos hablando de que tiene los anticuerpos antifosfolipídicos positivos, pero nos está dando los datos clínicos, ¿no? Antecedente de abortos, tiene un trombo en la arteria central de la retina y prueba positiva para BDRL. Síndrome antifosfolipídico.